¿Qué pasa cuando a un juez, uno conocido precisamente por su lucha contra la corrupción, lo acaban condenando por un delito de ese mismo tipo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el caso de Luis Acayaro Sánchez, una historia judicial súper compleja y polémica que ha hecho temblar los cimientos de la judicatura aquí en España. Para entender bien todo este embrollo, vamos a seguir este guión. Primero, veremos cómo fue la caída del juez. Después, definiremos qué es exactamente eso de la prevaricación. Luego, analizaremos el debate clave, si fue un error o un delito. Pondremos todo en contexto con el trasfondo del caso y acabaremos con la pregunta del millón. ¿Sienta esto un precedente peligroso? Venga, vamos directos al meollo del asunto. Nos plantamos en el momento clave de esta historia, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al juez Luis Acarrizo Sánchez. Y ojo que la decisión no fue ni mucho menos unánime. Y aquí lo tenemos. Esto es el centro de todo el conflicto. Es una acusación gravísima de 2 de los 5 magistrados del Supremo. No es una simple diferencia de opinión técnica, no. Están diciendo, con estas palabras, que la mayoría ha tenido que retorcer los hechos para poder justificar la condena. Esto ya nos da una pista de la enorme tensión que hay detrás de esta sentencia. Pero es que la cosa no se queda ahí. El Supremo no solo confirma la condena, sino que va y duplica la pena, de 5 años de inhabilitación a 10, que a efectos prácticos no es solo un castigo, es la expulsión definitiva de la carrera judicial. Se acabó. Vale, para poder entender por qué esta sentencia es tan controvertida, tenemos que pararnos un momento a entender de qué delito estamos hablando. Se le acusa de prevaricación judicial dolosa. Es un concepto muy específico del derecho español y es clave para todo. Y para no perdernos en tecnicismos, vamos a tirar de lo que dicen los expertos. Por ejemplo, una tesis de la Universidad de Cantabria lo explica bastante bien y nos va a servir para tener claro de qué va esto. A ver, aquí está el quid de la cuestión. Para que exista este delito no basta con que un juez se equivoque, aunque el error sea garrafal. No, tienen que darse estas dos cosas sí o sí. Primero, que la decisión sea objetivamente injusta, contraria a la ley. Y segundo, que el juez lo haga a sabiendas. Esto es lo crucial. Es decir, que sepa perfectamente que lo que está dictando es injusto y aún así lo haga. Si falla uno de los dos, no hay delito. Y es justo ahí, en esa línea finísima que separa el error de la mala intención, donde se ha librado toda la batalla legal. ¿El juez Acairo cometió un fallo o actuó queriendo ir en contra de la ley? Esta tabla lo deja clarísimo. El primer tribunal, el de Cantabria, lo condena, pero dice que hubo un error de prohibición. O sea, que en el fondo el juez creía que estaba actuando bien, que tenía una causa justificada. Pero llega el Supremo y borra ese matiz de un plumazo. La mayoría dice, un momento, es imposible cometer este delito a sabiendas y al mismo tiempo pensar que estás haciendo lo correcto. Para ellos, una cosa o la otra. Este es el razonamiento de la mayoría. Vienen a decir que si un juez sabe que su decisión es injusta, no puede, por pura lógica, creer que está cumpliendo con su deber. Una cosa elimina a la otra. Simple. Pero claro, entonces llegan los otros 2 magistrados, los que no estaban de acuerdo, y le dan la vuelta al argumento con una lógica que parece aplastante. Dicen, a ver, si el propio tribunal anterior reconoció que había un error, entonces ya no se cumple el requisito de actuar a sabiendas, y si sí actuó a sabiendas, entonces es imposible que hubiera un error. La existencia de uno, dicen, demuestra que el otro no existe. Y ahora, para que todo esto que parece tan técnico cobre una nueva dimensión, tenemos que echar un paso atrás y ver el contexto, porque el juez Apecairo no era un juez cualquiera, era conocidísimo por ser el azote de la corrupción urbanística en una de las zonas más calientes de España. 110. La cifra es esta. 110 imputados. No hablamos de un caso puntual, hablamos de macrocausas con más de un centenar de políticos, de funcionarios, de constructores, todos investigados por él. Y si el número de gente impresiona, la cifra económica ya es de otro nivel. 45 millones de euros. Ese es el roto que se calcula que le hicieron a las arcas públicas en Castrurdiales, un sitio que, por cierto, se ganó el apodo de la Marbella del Norte, por la corrupción urbanística descontrolada que había. Los nombres de sus casos sonaron en todos los telediarios. El caso La Loma, el caso Sobresueldos, Proconor, el juez que estaba investigando la pérdida de millones y millones de euros públicos y recalificaciones ilegales de terrenos. Es justo el que ahora termina condenado. La ironía, la verdad, es bastante potente. Y con todo esto llegamos a la parte final, que es quizá la que más preocupa. Porque más allá de lo que le pase a un juez en concreto, ¿qué significa esta sentencia para todos los demás jueces y para el Estado de Derecho en general? Esta frase de un penalista muy conocido de Madrid lo resume perfectamente. Es el miedo que se ha extendido en el mundo de la abogacía.
La idea de que si una decisión de un juez, que además él mismo intentó corregir, puede acabar en una condena así, la seguridad jurídica de los propios jueces queda un poco en el aire. El peligro que muchos ven es justo este, que la línea que separa un error judicial, que para eso están los recursos, y un delito de prevaricación se vuelva borrosa. Se abre la puerta a que una simple discrepancia jurídica se convierta en un delito. Y claro, esto podría tener un efecto paralizante en los jueces, que tendrían miedo de tomar decisiones por si luego se las revocan y se las reinterpretan como un crimen. Y esa es la gran pregunta que nos deja todo esto. Tenemos a un juez famoso por perseguir la corrupción que acaba condenado, un Tribunal Supremo totalmente dividido y a toda una comunidad jurídica en alerta. La cuestión de dónde está la frontera entre un error y un crimen judicial, bueno, pues queda más abierta y es más importante que nunca.